vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe en este tiempo de estudio. Vamos a orar, vamos a recordarnos también por Monse y que el Señor vaya recuperándose, pues recuperándola y a hermana Lanchi. Bueno, oremos. Padre, Señor nuestro, gracias por esta noche que nos regalas, Dios, por el día que ya hemos casi finalizado y dedicamos este último tiempo del día a ti, Señor, a través de este estudio. Gracias por cada uno de mis hermanos que están haciendo el tiempo para estudiar en los diferentes cursos que está ofreciendo 5E Internacional y que sea estudios que enriquezca sus vidas espirituales, que sea estudios quien les ayude a asimilar principios que vengan a fortalecer sus vidas espirituales y, y su vida moral también, Dios. Gracias por la oportunidad y la libertad que nos da de poder eh, tener este tiempo tan especial y de esta manera, Dios, la tecnología que estamos utilizando, que ha sido pues de buen provecho en esta ocasión, en esta situación especial que estamos pasando en el mundo, en el que pues nos ha empujado a esta tecnología y hemos visto, Dios, que a través de estos espacios, a través de estas eh, tecnologías, estas diferentes plataformas, hemos llegado a más corazones, hemos llegado a más personas, a instruirlas, a, a dejar en sus corazones y en sus vidas principios que les ayuden en sus vidas espirituales, Señor. Te damos gracias pues por la vida de cada uno de los que han sido parte del curso, los que son y los que van a terminar en este curso, Dios. Comenzaron mucho, pero por las diversas situaciones de cada uno, tú las conoces mejor, ya no han podido seguir. Pero que seas tú, Dios, bendiciéndole y a algunos, pues, ayudándoles a fortalecer sus vidas y que están luchando, Dios, diariamente con tal de honrarte y de glorificarte a ti, Dios. Rogamos, intercedemos por la salud de Monse y de Lanchi, que tú les restablezcas, Dios, en su salud, en todo el proceso que está llevando Lanchi de la intervención que le hicieron ahí en su boca, que tú, Señor, estés cuidándola, guardándola y restableciéndola por completo y el procedimiento, esté siendo efectivo, Dios, y que tú restablezcas su salud por completo. Esa es nuestra petición. Y gracias porque ha seguido bastante bien y está muy, muy recuperada, Dios, de esto, no solamente emocionalmente, sino también físicamente. También, Dios, rogamos por Monse, por el restablecimiento de su salud, por todo el control médico que está llevando, que le ayudes a llevar al pie de la letra cada una de las medicinas, tratamientos que ha tenido que llevar y que tú, Dios, estés obrando a través de los médicos, obrando a través del medicamento y a través de Monse en sí, en su disciplina, en su forma de cuidarse a sí misma, Dios. Así es que gracias por su vida, lo que tú estás haciendo por ella, Dios, a pesar de todo eso, siempre ha tenido el espacio y el tiempo para dedicarlo a sus clases. Así es que cuida de Lanchi y de Monse y que cada vez más, Dios, ellos nos puedan estar informando de que su salud está mejorando al 100%. Así es que, Señor, queremos quedarnos en esta noche en tus brazos y que tu espíritu se manifieste en nuestras vidas, Señor. Que sea Él el que venga y nos haga ver las verdades espirituales que encontremos en tu palabra y que a través de este estudio podamos ver tu rostro, ver
voluntad trazada no solamente en la vida de Nehemías, sino en esta historia tan hermosa y que tú nos has dejado para nosotros, Dios, para edificarnos también. Así es que ruego por bendición para todos mis hermanos, los presentes, los que estarán por conectarse y los que no van a poder ahora también, Dios, tú les bendigas y que cuida de ellos, Dios, en todo momento. Gracias por este tiempo y por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y reflexionar sobre ella, Dios. Por Cristo Jesús, te lo pido, mi Señor. Amén. Muy bien, como bien decía mi hermano Roberto, estamos en la página 7 y 8. Básicamente en la página 8, el punto A2 vamos a terminarlo hoy y el punto A3 le vamos a dar continuidad con el capítulo 5, todo el capítulo 5 hasta la página 9, ¿verdad? Que está en su manual. Ya el punto A4 lo vamos a iniciar la otra semana, pero básicamente en esas tres hojitas dos hojas vamos a trabajar ahora. Son apenas dos hojitas, pero el trabajo es bastante, ¿verdad? En el texto. Así es que nos vamos a ayudar, como siempre, a través de una presentación, sino antes dar la oportunidad de que algunos quieran dar testimonio de lo que están aprendiendo, de cosas que no habían visto y que ahora el Dios se las ha revelado y que a través del estudio de este texto, no a través mío, sino a través del estudio del texto, el texto mismo se está revelando a cada uno de ustedes y que podamos escucharles, ¿verdad? Podamos escucharles. Así es que siéntanse en libertad si alguien tiene algo que testimoniar sobre lo que está aprendiendo. Bueno, ok. Bueno. Sí, hermano. Sí, sí. Samuel Pérez. Ajá. Ajá, Pues prácticamente, hermano, sí ha sido un estudio bastante profundo, a pesar de que hemos ido avanzando poquito a poquito. Pues ajá. sí se han descubierto bastantes cosas. Por ejemplo, la clase pasada, ¿no? El camino de las puertas. O sea, Ajá. quizás algunos hemos pasado por ese capítulo y quizás le hemos prestado poca importancia porque fulanito, sutanito, menganito construyó y hasta ahí lo hemos dejado y no hemos analizado, digamos, a profundidad lo que la palabra trae para nosotros. Y sí ha sido bastante bendición porque no solamente en la cuestión del conocimiento, sino también el fortalecimiento de la vida espiritual sí ha sido bastante, sobre todo los que tenemos cierto ministerio en una congregación, por ejemplo, sí ha sido de bastante ayuda. Qué bien, qué bueno, hermano. Hermano, sí. Sí, hermano Roberto. Gracias, sí, no, también agradecerle, bueno, primeramente a Dios, ¿verdad? Y algo increíble esto de las puertas, bueno, demasiado, o sea, es una bendición, bueno, hasta que se deleita uno definitivamente, ¿verdad? Con esta palabra, porque bueno, yo antes de lo que me preocupaba era la puerta, pero la puerta de la casa, que llevara las llaves y que no se me hayan perdido, pero ahora ya veo que hay puertas que son más importantes que la de mi casa, sí. Sí. Gracias. Muy bien. Gracias, hermano Roberto. Sí, ¿quién Feliz más? Noche. Igualmente, feliz noche, Elvia y Ricardo. Feliz noche. ¿Alguien más oí que iba a comentar? Monse y compañía, ¿tendrá algo que comentar los jóvenes? Cierra el micrófono. Ay, tío, perdón, es que acabamos de entrar. Comentar ok. Estábamos preguntando si hay alguno que quiera dar testimonio de lo que está aprendiendo, de las formas en que Dios se está revelando a través del estudio de Nehemías. Bueno, aquí los estoy viendo. Aquí los estoy viendo. Ajá. Y bueno, yo sí quisiera compartir. Sí,
Ujú. Este libro me está ayudando a recordar la fortaleza que puedo hacer teniendo palabra de Dios en mí. Fortaleza en cuanto a fe, fortaleza en cuanto a decisiones, a pecados ya vencidos, a fortaleza en situaciones quizá. Ujú. Este libro me está diciendo, siga edificando, Ujú. yo me encargo. Y si alguna de las tantas puertas se ha caído en su vida, recuerde que se puede volver a edificar. O sea, en mi Amén. caso sí lo veo como algo, de hecho, que he podido estar orando esta semana. Yo, Señor, fortalece los muros que tú ya has edificado en Ujú. mi casa. No, los chicos solo están Ujú. viendo. Eso. Ajá. Hola, muchachos. Buenas Hola. noches. Hola. Muy bien, gracias, Monse. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Ahí tenemos un nuevo hermano que inició hoy y, y vamos a tratar de ayudarle un poco recordando algunos elementos que ya vimos, ¿verdad? Estuvimos entrando en un panorama general de libro de Nehemías, hablando sobre cómo inició todo esto, ¿verdad? Ya en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén, quiero decir, en el Edén y adentro del huerto del Edén, ya vimos que son dos cosas, ¿verdad? Eh, Dios tuvo una relación, una armonía, una paz, una coinonía con el hombre que creó. Adán y Eva estaban en una armonía perfecta. Esa era la voluntad de Dios. Pero esa relación se rompió por el pecado que cometió Adán y Eva. Y Dios los expulsó del huerto del Edén. El huerto era un lugar que Dios había preparado especialmente para ellos, ¿verdad? Para que lo labraran y para que lo cuidaran y que vivieran de ello. Entonces, ahí vimos que Dios le dio todo a Adán y a Eva, pero ya no pudieron seguir gozando de eso porque, porque pecaron. Entonces Dios cerró las puertas, la entrada, el camino hacia el huerto del Edén. Y en el transcurso de la historia bíblica, hemos estado viendo que Dios ha buscado al hombre y ha establecido lo que se ha llamado los pactos, ¿verdad? Los pactos que se ha venido haciendo, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Jacob, con Isaac, y todos los pactos tienen un sentido de responsabilidad y una demanda de parte de Dios y promesas también. Pero casi por así decirlo, todos los pactos han sido rotos por el hombre. Ninguno de los pactos, el hombre pudo ser garante de eso. El, esa relación que Dios quería que se estableciera de nuevo con el ser humano, el hombre que Dios creó, no se podía establecer porque el hombre siempre falló en todas ellas, incluyendo la ley. Por eso es que Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Él mismo para hacer un pacto perfecto, el nuevo pacto, que es en la sangre de Cristo Jesús. Retoma todo el Antiguo Testamento y Cristo lo resume en él, ¿verdad? En su vida, en su ministerio, en todo lo que él representa. Entonces, ya nosotros vimos que esa figura del templo era representativo de ese huerto del Edén, ¿verdad? El templo, el tabernáculo, en donde había una relación entre Dios y los hombres, ese pacto estableciéndose de nuevo, hasta que ya Dios ya no quiso que fuera el templo algo fuera del ser humano,
sino que fuera el mismo cuerpo, este cuerpo, el templo del Espíritu Santo, para tener una relación perfecta con el Señor. Así es que ahora nosotros, en este cuerpo, cuando ha sido renovado a través de el Espíritu Santo que ha puesto Dios en nosotros, y Dios ha puesto a través del Espíritu la fe, esa fe que nos hace creer, esa fe que nos hace obedecer, nos ha redimido y ha hecho que nosotros tengamos esa relación con Dios de nuevo. Pero esa relación tenemos que protegerla, ¿verdad? Tenemos que cuidarla. Tenemos que estar constantemente en una lucha espiritual, en la que el viejo hombre en nosotros que muchas veces nos domina, estamos luchando con el dominio del pecado. Y estamos en esa, tratando de quitarnos la escoria que está en nosotros y dejar que realmente obre sobrenaturalmente el Espíritu en su plenitud con nosotros, que es el fruto del Espíritu. Cuando se manifiesta todo en él. Y Dios quiere y nos ha dado la oportunidad de restablecer. Acuérdense que de acuerdo al libro de Primera de Corintios, hemos aprendido, ahí nos dice el texto que todos en algún momento, todos los creyentes vamos a pasar ante el tribunal de Cristo. Y los no creyentes van a pasar ante el gran juicio del trono blanco, ¿verdad? Así es que en ese tribunal de Cristo dice que es necesario que todos compadezcamos a eso y que ahí se va a revelar hasta las cosas que a nadie le hemos revelado, hasta lo oculto de nosotros. Por eso es que en el libro de Corintios habla de que son nuestras obras, deben de ser pueden ser de 6 elementos. Hay 3 elementos que se queman y hay 3 elementos que no se queman. Los que se queman, ora, es madera, hojarasca y heno, y las que no se queman, piedras preciosas, oro y plata, ¿verdad? Entonces, pero algunos se preguntarán, bueno, pero si no somos salvos por obras. Bueno, sí, es cierto, no somos salvos por obras, pero sí Dios nos va a demandar las obras que nosotros hacemos diariamente una vez ya como creyentes, porque ahí dice el texto, mientras estemos en este cuerpo, dice el texto. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, cada cosa que hagamos nos va a demandar el Señor. Por eso es importante este tema que estamos viendo, porque debemos levantar los muros de nuestra vida espiritual tan fuertes, tan resistentes, y que el adversario venga y se tope con ello, ¿verdad? Así como Cristo lo hizo, que con la misma palabra le refutó todas y cada una de las tentaciones que le hizo pasar. Así es que estos principios que estamos aprendiendo justamente nos están enseñando de cómo confrontar las cosas en la vida espiritual, en nuestra vida espiritual, en nuestro peregrinaje para reconstruir nuestros muros, para afirmar bien nuestras puertas, ¿verdad? Que no haya ninguna puerta en donde se pueda meter el adversario y crearnos confusión, crearnos duda, crear incertidumbre y falta de fe también. Entonces, ese es justamente lo que estamos estudiando. Así es que vamos a entrar ahora al capítulo 1 que ya vimos, y que el tema del capítulo 1 es esa revelación que le fue dada a Nehemías cuando él preguntó sobre la situación de la gente y el templo, ¿verdad? La ciudad, cómo estaba. Y le reportaron y le dijeron, mira, están mal, ¿verdad? Los muros están
semidestruidos y las puertas están hechas añicos. Y la gente está en oprobio, ¿verdad? Están siendo amenazados constantemente. Entonces se generó una reacción de parte de Nehemías. Dios le llamó desde ese momento que él recibió esa información. Por eso es que él al final del capítulo 1 viene y ora a Dios. Y hay adoración a Dios, hay confesión de pecado, hay peticiones por la protección que Dios prometió hacer al pueblo de Israel, pero también hay peticiones personales y solamente hace 2 peticiones personales. Pide por buen éxito en toda la empresa que iba a realizar y gracia delante de aquel hombre, porque si esa gracia no se manifestaba dentro de aquel hombre, era imposible que el buen éxito se realizara. Así es que vemos que el capítulo 1 nos revela no solamente el llamado de Dios a Nehemías, sino el propósito por el cual llamó a Nehemías, que era la reconstrucción de los muros. ¿Para qué? Para proteger esa relación que ya había comenzado con los primeros 2 migraciones de parte de los judíos, ¿verdad? El primer retorno con Zorobabel y el segundo retorno con Esdras. Zorobabel vino y construyó el templo y Esdras llegó y había restablecido el culto a Dios, ¿verdad? Los sacrificios. Y ya estaban vigentes. Cuando Nehemías llegó, eso ya lo estaban haciendo. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los servidores, ahí estaban todo el pueblo judío que estaba llegando a ofrecer los sacrificios y a las fiestas que ya habían comenzado a hacerlas. Pero estaban en una constante amenaza. Y la amenaza era vigente porque los muros no les brindaban ninguna protección y las puertas estaban algunas bien destruidas y otras medio destruidas, que son las que vimos la vez pasada. Entonces, él llegó y comenzó a hacer la obra. Hizo una inspección, ¿verdad? De acuerdo al capítulo 2, hizo una inspección de toda una visión general de lo que iba a hacer, y una vez teniendo clara la idea, lanza un llamado a los líderes, al pueblo, y les dice: miren, vanos a la obra, ¿verdad? Pongámonos a trabajar. Y los anima y dicen todos: bueno, comencemos a trabajar. Y justamente comienzan a trabajar, y ahí en el capítulo 2 vemos que ya salen por primera vez los opositores. Ahí sale Sanbalat, Tobías, y ya comienza a ver las injerencias de los enemigos, ¿verdad? En tratar de detener la obra de Dios. Pues ese es justamente hoy lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Cómo hay oposición para la obra de Dios cuando la obra de Dios está avanzando hasta lograr la meta de Dios. Entonces, eso también se da en nuestra vida, ¿verdad? Es una figura, es una imagen de lo que pasa en nuestras vidas. Así es que comienzan la obra y dentro de la obra hay ciertas circunstancias que se van dando, pero el punto es que ellos, a pesar de todo, vamos a ver que van a seguir adelante. Y entramos justamente al capítulo 4, que es la obra. El muro no ha sido terminado, está a la mitad, y se manifiestan de nuevo los enemigos, ¿verdad? Así es que en ese contexto vamos a entrar de nuevo al capítulo 4. El capítulo 4 comienza con, si uno ve el texto de judío de este texto, ellos no lo tienen así con capítulos, versículos, ¿verdad? Originalmente no estaba así. El capítulo 3 iniciaba en el verso 1, donde dice: entonces se levantó el sumo sacerdote
y terminaba hasta el capítulo 4, hasta en el verso 6. Ahí terminaba toda la parte de la historia del capítulo 3. Pero nosotros tenemos que terminó la parte en el capítulo 3, en el verso 32, pero dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó. Entonces, es una continuidad de lo que antes estaban haciendo arriba, ¿verdad? De lo que va narrando. Esta parte sigue y luego comienza en el versículo 7 y dice, pero aconteció, ahí sí, ¿verdad? Ahí es donde comienza otra etapa de la narrativa que está llevando Nehemías, el libro de Nehemías, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo los distintos elementos. ¿Qué pasó en el versículo 1 hasta el versículo 6? ¿Qué pasó con los que no les pareció que los judíos estuvieran trabajando en el muro? Vamos a ir viendo. Se enojaron y se enfurecieron. Se enojaron y se enfurecieron, ¿verdad? ¿Y qué más hubo? ¿Qué más hicieron ellos? Hicieron escarnio. Hicieron escarnio. ¿Tendrán idea qué será eso, escarnio? Como humillarlos. Ajá, era burla, ¿verdad? Significa burla también. Burla, ajá. Burla. Es burla, se burlaban de ellos, todo ahí, si una zorra lo va a botar, ¿verdad? Esto no sirve para nada. Y así, ¿verdad? Se les iban a tratar de hacerlos sentir lo más chiquito, humillarlos a como diera lugar. Entonces vamos del capítulo 4 y el capítulo 5, vamos a ver el tema afrontando a los enemigos externos e internos. Es bien importante que definamos que van a haber enemigos externos, pero que van a haber enemigos internos también. El propósito de Dios, la obra que Dios quiere realizar siempre es protegiendo esa relación con el Señor, ¿verdad? Esa no la vamos a perder, eso es algo que es nuestro eje central. Así que vamos a comenzar primero con los enemigos externos. Capítulo 4, que es lo que estábamos viendo. ¿Quiénes eran? Veamos, ¿quiénes eran estos? Ahí en el versículo 1 se define quiénes eran. Sanbalat. ¿Alguien sabrá qué significa Sanbalat? ¿Alguien investigó? Después lo averiguan. Bueno, yo ya lo tengo aquí, pero quiero mejor que ustedes lo vayan averiguando, ¿verdad? Averigüen qué significa Sanbalat, qué significa Tobías y quiénes eran, ¿verdad? Aunque los vamos a ver un poquito más, yo les voy a pasar una información sobre eso, así como hice con las puertas, que puse otra presentación en donde están los nombres de los encargados definidos, ¿verdad? Y eso también nos da una pauta de por qué razón se mencionan a ellos en el texto. Entonces Sanbalat era el que se manifiesta y ¿cuál es el propósito? Bueno, Sanbalat, Tobías, los árabes y los amonitas, ¿verdad? En total estos son todos los que ahí se manifiestan. Pero, ¿qué hacían? ¿Cuáles eran sus reacciones? Fíjense que vamos a ver en el transcurso en el desarrollo del capítulo 4, 3 niveles de oposición. 3 niveles de oposición. Y vamos a distinguir que cada nivel tiene su propia complejidad. Sí. Disculpe, es que se escucha un ruido, no sé si es solo a mí, pero demasiado, que mejor que cierren los micrófonos. Sí, cierren los micrófonos porque sí se oye como que
alguien está metido en una piscina. Sí, como que alguien se está ahogando, ¿ah? Sí, alguien que se está ahogando. Ok, gracias. Muy bien, entonces tenemos ahí a estos personajes. ¿Qué hacían? Aquí vamos a definir el primer nivel de oposición. Primero se enteraron de que construían los muros. Eso quiere decir que tenían gente a su alrededor que les llevaban las noticias, ¿verdad? Y dice que estaban enojados, como dijo Monse. De acuerdo al versículo 1 del capítulo 4, dice que estaban enojados. Y no solamente enojados, sino que enfurecidos. ¿Por qué? Porque habían gente que se estaban preocupando por levantar los muros. Eso quiere decir que ellos no querían que eso sucediera. Estaban cómodos así, ¿verdad? Con ver las murallas y las puertas destruidas, ellos estaban felices, cómodos, porque eso les daba garantía de seguir dominando en esa zona. Luego también dice que menospreciaban a los judíos, haciendo burla, se burlaban de los judíos. Cuando leemos ahí en el versículo 1 que dice hacían escarnio, es justamente eso, ¿verdad? Menospreciar y burlarse de los judíos. Y pues decían algunas cosas de burla. Dice en el versículo 2, dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Miren cómo se manifiestan, ¿verdad? Débiles judíos. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Como quien dice, esto no tiene la autorización. Ya no, o sea, ya no van a volver porque ya el templo fue destruido, pero ya vieron que se había construido. Pero no estaban protegidos, seguían ellos teniendo el dominio. Y se hacen otra pregunta, pero de burla, ¿verdad? ¿Acabarán en un día? Como diciendo, si estos hacen cosas extraordinarias, pero acabarán en un día. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Como quien dice, es por demás, ¿verdad? No van a poder llegar a la grandeza que tuvo antes. ¿Resucitarán de los montones el polvo del polvo las piedras que fueron quemadas? Y Tobías todavía se burla más y dice, edificarán del muro de piedra. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Las zorras son animales pequeños, más pequeños que los perros, o sea, de una raza de perros, son pequeños, son frágiles. Y está burlándose, como decía, ese animal pequeñito, ese, y solo se va a tirar y les va a botar todo, ¿verdad? Porque las zorras en aquella época, en aquellas regiones, eran destructores de las agriculturas, como diciendo, esto no va a servir de nada, ¿verdad? Una zorrita que simplemente come arruina los sembradíos, va a venir y va a botar esos muros. Justamente cada una de esas cosas era una burla de ellos. ¿Cuál era el propósito? Detener la obra. Aquí vamos viendo el primer nivel. El primer nivel cuando Dios está ayudándonos a fortalecer nuestras vidas, nuestras murallas espirituales, siempre va a haber oposición y la oposición se va a manifestar con molestia, ¿verdad? Con disgusto y menospreciándonos y burlándose. A veces pueden ser personas a nuestro alrededor. A veces pueden ser personas que no nos conocen, pero saben que somos cristianos y se burlarán de nosotros. Muy sarcásticamente pueden decirnos cosas. Pero eso no ya vamos a ver que el propósito del adversario es trabajar primeramente en nuestra mente, aquí, ¿verdad? Aquí es donde quiere trabajar. Hacernos creer que
hacernos sentir que, ¿verdad? Ese es el propósito, detener la obra. Y si yo hago caso a esto, ¿verdad? No, si ya no quiero que se enoje, ya no hago mi devocional, ya no voy a la iglesia, ya no oro, o sea, dejo de hacer todas las cosas que vienen a fortalecer mi vida espiritual. Ya no ayudo a los hermanos, ya no ayudo en la iglesia, en fin, voy menguando en mi trabajo, pero no es eso, y justamente ese es el primer nivel de la oposición. Ahora, siempre en estos versículos vemos la reacción de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? A ver, ya ustedes ya estudiaron esa parte. ¿Qué hizo Nehemías al oír la burla, el escarnio de Sanbalat y de Tobías? ¿Cuál fue la reacción de él? ¿Cómo reaccionó Nehemías? Oró. Oró. Miren qué interesante eso, ¿verdad? En todas las acciones que vemos a Nehemías, él lo primero que hace es orar a Dios, entregarle aquella situación, ya sean oraciones largas o oraciones tan chicas o oraciones que ni siquiera aparecen ahí en el texto, ¿verdad? Que solamente dice y oré a Dios. Pues aquí encontramos una oración corta en la que él viene y le pide a Dios que Él sea el que intervenga, ¿verdad? Que Él sea el que venga y retome a estos, que Él emita su juicio. ¿Sí? ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, yo quería opinar que esto, pues viéndolo lo que estaba sucediendo es pues fracaso que tuvo Israel con respecto a Dios y entonces Dios los dejó mal, pero Dios les quiere levantar otra vez. Y Exacto. poco a poco con estas personas les levanta y también me pone a pensar en tanto creyente que cae y cómo dentro de la misma iglesia les afectan y les dicen que se va a levantar con eso que hizo. Quizá con consecuencias marcadas por el pecado, pero qué bonito esto que hace Nehemías, orar y nosotros también, ¿verdad? O sea, Dios mira las palabras de los que más bien deberían animarme, pero contigo hablo. Ajá. Sí, Dios nos ama tanto como bien ha dicho Monse, que no, o sea, tengan en mente esto, hermano. Dios jamás ha desechado su obra. Nosotros, el ser humano, su creación, nosotros somos su creación y jamás la ha despreciado. Al contrario, quiere preservarla y quiere que estemos por la eternidad con Él, disfrutando de una relación perfecta con Él. Pero estamos luchando con ese problema del pecado y el adversario sigue luchando, haciéndonos caer, haciéndonos pecar y a veces no necesariamente él, sino que nosotros por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Como bien dice Santiago, que no es todo el adversario, sino que a él le echamos todas las culpas, pero muchas veces somos nosotros mismos. Muy bien, entonces vemos las reacciones de Nehemías. Lo que él hizo, oró a Dios, clave. Y miren, no dejó de hacer el trabajo. Ese es un punto bien importantísimo. No debemos de dejar de, de hacer lo que ya Dios nos ha dicho que hagamos. Ya él tenía definido lo que iba a hacer y él siguió con su misión. Nunca hay que perder de vista la misión de que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nunca hay que dejar a un lado ese propósito por el cual nosotros estamos hoy viviendo. No es solamente honrar y adorar a Dios, sino hacer discípulos, sino caminar por el Evangelio del Señor, sino el, el ayudar a otros a fortalecer sus vidas, el estar motivados a ir con ahínco, con amor, con esperanza a la palabra de Dios y esperando que el Señor sea quien nos hable ahí,
¿verdad? Todas esas cosas jamás debemos de dejarla. Y eso nos enseña justamente la actitud de Nehemías. Él tenía claro la misión y no iba a haber nada que se opusiera a lograr esa meta porque él estaba honrando a Dios. Y le pidió, Dios, yo no quiero tomar en mis manos el juicio de estos. Es problema, a ti te están deshonrando, a ti te están oponiendo, ¿verdad? Y le pidió juicio para ellos, pero no de parte de él, sino que Dios retomara en sus manos la vida de estos. Por eso es que vemos que es importantísimo no apartarse de la visión y la misión que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y eso nos lleva a tener un propósito que tiene que ver con una dependencia de Dios. Si es algo que caracteriza en la vida y en el liderazgo de Nehemías, es justamente eso, una dependencia de Dios. Él siempre, lo primerito que hace es orar a Dios. Y hace, ¿verdad? Hace lo que a él le corresponde hacer y esperando que el Señor obre sobrenaturalmente. Por eso es que el resultado es el muro y la muralla terminados a la mitad. No pudieron pararlo, a pesar de las amenazas, a pesar de la burla, a pesar del escarnio que les hicieron. Nehemías no perdió la visión ni la misión. No dejó de hacer el trabajo. Al contrario, animó a que trabajaran, ¿verdad? Y pidió que el Señor se encargara de ellos. Eso quiere decir que, hermanos, cuando pasen circunstancias así en donde de pronto hay una persona que viene y nos crea un obstáculo en ese proceso que estamos pasando con el Señor, no debemos de agarrar llave con la persona, ¿verdad? O con una institución. No debemos de agarrar pleito con ellos, ¿no? El Señor es Él el que hace, a quien le debemos de entregar y nosotros seguir con lo que hace, porque si ya agarramos pleito con ellos, si ya nos interesamos en aquello, lo que me hizo, o la intención de ellos, o el menosprecio que me hicieron, y yo trato de defenderme, ya perdí, ¿verdad? Ya perdí, porque me estoy metiendo en cosas que Dios no quiere que me meta. Yo debo seguir en mi visión y en la misión que Dios me ha dado. Tal y como nos lo está dejando la actitud de Nehemías aquí. Pero hubieron reacciones, ¿verdad? De nuevo, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod. Aquí se agregaron otros. En versículo 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿cuáles fueron sus reacciones de acuerdo a ese texto? ¿Cuáles fueron sus reacciones? Ahí dice que se encolerizaron. ¿Y qué será eso? ¿Qué diferencia habrá de este con el anterior? Es una ira incontrolable, digamos. Más al enojarse, pues digamos, conocemos la reacción, pero en esta ocasión, digamos que ahora sí que por aquí decimos, ¿no? Zapatearon y se arrancaron los pelos del radio. Ajá. Ok, y esa reacción de ira que dice allí, dice, encolerizaron mucho, dice, y cada vez que en la Biblia utiliza algún sustantivo calificativo, como en este caso, mucho, es porque es mucho, ¿verdad? Si no utilizaran estos adjetivos. ¿Y qué más hicieron de acuerdo al versículo 8? Sí, o sea, fueron a atacar a Jerusalén, y en la primera vez no, se colerizaron, pero en esta sí ya están atacando. A ver, definamos qué es. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén, dice. Vaya, entonces, ojo, ¿verdad? Y hacer el daño. El texto no dice que atacaron. El texto dice que conspiraron para atacar.
¿verdad? Entonces, Y hacerle daño. ojo con la observación que hacemos. No han atacado, están conspirando para atacar. O sea, el primer nivel era nada más burla, era menosprecio, ¿verdad? Era hacernos sentir inútiles. Ese es el primer nivel de la oposición. Ahora vamos al segundo nivel. El segundo, ¿qué intentaron hacer? ¿Qué hacían? El segundo nivel de la oposición, oyeron que los muros iban progresándose y estaban casi a la mitad y se encolerizaron mucho y conspiraron unidos ¿en qué? En atacar y hacerle daño a los judíos. Eso es un paso más del nivel anterior. Eso quiere decir que ya ellos están concibiendo en su mente y en su corazón ya no solamente trabajar en la mente, sino hacer daño físico, ya sea físico en el cuerpo o físico en las cosas materiales que se pueden tener. Esto quiere decir que el adversario nunca se queda quieto. Por eso que nosotros cuando estamos en la vida cotidiana y todo nos va blue, ¿verdad? Todo nos va bien, todo azul, no hay problemas ni nada. Preocúpense, porque Él quiere justamente que nos sintamos así, ¿verdad? Tranquilos, no pasa nada. Y yo llevo una vida sin fruto, llevo una vida sin sacrificio. Ahí está contento que me tiene ahí, ¿verdad? O sea, soy un cristiano tibión y de vez en cuando voy, de vez en cuando me conecto, a veces oro, a veces leo la palabra, ¿verdad? Pero me aburre muy luego. eh, no me gusta estar con los hermanos, o sea, son cosas que van creándose en mí y eso me crea una comodidad. Una de las peores cosas que hay ahora en día es los cristianos cómodos. Yo siempre aconsejo, hermanos, cuando uno lee Mateo 28 y dice ir, esa palabra justamente nos está diciendo incomódense, porque a los judíos, a los discípulos, a los que les escribió eso, que fueron específicamente a lo que les dijo en aquel momento que él se estaba yendo hacia el cielo, Dios lo estaba llevando, se dirigió a los apóstoles y les dijo, id a ustedes. Entonces ahí les dejó el mensaje de lo que ellos debían comenzar a hacer y enseñarlo a la iglesia de cómo hacerlo. Y esa palabra ir habla justamente ya no estar cómodos en Jerusalén, sino que incomodarse, ¿verdad? Levantarse y hacer lo que Dios nos ha pedido hacer discípulos y enseñar la palabra del Señor. Entonces, cuando no estamos haciendo nada y todo va blue, no me pasa nada, preocúpense, porque han caído en una comodidad y esa comodidad puede ser extremadamente dañina en la vida del creyente. Y vamos a encontrar problemas con la oposición, ¿verdad? Van a estar extremadamente enojadísimos, encolerizados, ¿verdad? Encolerizados es aquel que se le pone todo colorado, los que son blancos, ¿verdad? Todos colorados se ponen y hasta cambian de semblante porque se encolerizan demasiado y ya eso les anima a conspirar. Ay, es que yo quiero hacerle algo y lo voy a hacer así y planifican, ¿verdad? Conspirar es justamente planificar, pensar cómo atacar y cómo hacer daño específicamente a los judíos o, en nuestro caso, a nosotros. Eso hace que haya una reacción de parte de Nehemías, pero el propósito en esto es hacerle daño a los judíos. ¿Y cuál daño es? Bueno,
porque esta amenaza, no solamente ellos se quedaron ahí, sino que mandaron a decirles que iban a atacarles, que iban a hacerles daño. Eso quiere decir que quisieron ya trabajar no solamente en la mente de ellos, sino que infundirles temor, infundirles miedo. Allá era infundir en el primer nivel, infundir menosprecio, ¿verdad? Sentirnos de menos y no hacer nada. Pero aquí ya no es hacer sentir de menos, sino que es crear temor. Crear temor. ¿Para qué? Para que se detenga la obra. Sigue siendo ese el propósito también. Ahora, veamos la reacción de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? En esta parte del texto, que estamos siempre del versículo 7 al versículo 12. Oró también. Oró, ¿verdad? Miren, nuevamente vuelve a orar. De nuevo, miren qué importante lo que nos está enseñando en Nehemías. La oración. Y ya varios, ¿verdad? Porque ajá, oramos. ya no era solo él, ¿verdad? Ya agregó a gente, la contagió, ¿verdad? Y ya se puso a orar porque ya la cuestión era más grave. Y dijo, es necesario, ¿verdad? Que pongamos a orar a otros. Y de seguro fue la gente cercana a él la que él tomó para orar. Entonces vemos justamente eso. ¿Cómo reaccionó? Oró a Dios. Pero además de eso, ¿qué hizo? Una estrategia. Ahí dice que puso guardias, ¿verdad? Dice en el versículo 10 y dijo Judá, bueno, ya vamos a ver los pesimistas, ¿verdad? Pero dice que puso guardias de día y de noche, porque Dios le hizo que descubriera cuál era la estrategia de aquellos, que simplemente eran intenciones, pero no estaban haciendo nada todavía. Por eso que él puso guardia, para estar atentos ahí. Pero miren, los adversarios mandan a gente pesimista y estos son gente de ellos mismos. Dice el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Tres cosas, miren, tres cosas, qué terrible esto, ¿verdad? A veces personas que están a nuestro alrededor son estos pesimistas que en vez de abonar, lo que hacen es crear más pesada la carga. Y se manifestaron aquí con Nehemías. Mira, ya, pobrecitos los acarreadores, ya no aguantan, ¿verdad? Ya no, que vayan a descansar mejor. Hay que detener unos cuantos meses la obra para que descansen unos cuantos días, ¿verdad? Pobrecitos. Y además, mira, hay demasiados escombros y hay que moverlos todos. Y a piedras pesan, Nehemías, no, hombre. Hay que tener conciencia ahí, ¿verdad? Que la gente tiene que descansar, tiene que comer y se están matando ahí de hacer eso. Y así no podemos edificar el muro. Mire, siempre va a haber personas así a nuestro alrededor, pesimistas, que van a venir y van a tratar de convencernos a tal grado que pues está bien, ¿verdad? Vayan a descansar, vamos a detener la obra un rato. Pero no fue el caso de Nehemías. Así que de este tipo de personas hay que tener siempre mucho cuidado. Aquí nos revela el texto cómo se manifiestan, ¿verdad? Poniendo cosas reales, pero exaltándolas más allá de lo que es. Los acarreadores estaban animados a trabajar, pero ellos dicen, no, pobrecito, ¿verdad? Están débiles ya. Y ciertamente todos estaban viendo que habían muchos escombros, los muros estaban destruidos y había que levantarlos de nuevo. Y habían cosas que había que sacar. Eso era una realidad. Pero todos estaban empecinados y todos tenían la misión que a pesar de lo difícil, había que hacerlo. Pero estos no, lo saltan a tal grado que dicen, no, eso es demasiado el trabajo. Y por eso no podemos edificar el muro, ¿verdad? Punto. A eso llega, no hay que seguir. Y
¿cuál es la respuesta de Nehemías a ellos? De acuerdo al versículo 11. Bueno, y todavía dice, ¿verdad? Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Mire, ellos mismos, se me olvidó agregar, hay que agregar esa parte de los pesimistas que no lo puse, que es que les hacen ver las amenazas. Ellos mismos son mensajeros de las amenazas si siguen la obra, ¿verdad? O sea, tratar de infundir miedo en los que estaban trabajando, en el mismo Nehemías. Pero, ¿verdad? El versículo 12. ¿Qué pasó en el versículo 12? ¿Cuántas veces les hablaron de esto mismo? Y les insistieron, les insistieron, les insistieron. ¿Cuántas veces? 10 veces. 10 veces, ¿verdad? Eso quiere decir que al pobre Nehemías sí que lo tenían chino. Así decimos nosotros aquí cuando una persona insiste y insiste y insiste en una cosa, ¿verdad? Ya lo tenían que ya no. Y le insistían. Mira, van a venir y te van a matar. Mira, van a venir y te van a hacer daño, ¿verdad? No, hombre, hay que cuidar a la gente. Estos son enemigos, son serios. Todos amenazándolos para infundir miedo. De todos los lugares donde vayan, ahí les van a caer sobre ustedes y los van a matar, ¿no? Si estos son poderosos. Pero Nehemías reaccionó. A pesar de eso, Dios sostiene la visión y Él es el garante. El resultado, a pesar de las advertencias, fueron avisados. Dios avisó del ataque. Dios utilizó a otros judíos para advertirles del ataque de los enemigos. O sea, ellos mismos estaban siendo mensajeros de los opositores, pero a través de ellos mismos, Nehemías entendió que era Dios quien le estaba diciendo que esa era la estrategia de aquellos. Y por eso vemos que Dios es el que sostiene la visión y la misión, y los muros y la muralla terminados a la mitad. O sea, la obra se siguió y hubo una murmuración, ¿verdad? La murmuración de parte de estos pesimistas. Ahora vamos al capítulo 13 al 18. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de Nehemías en base a esto? ¿Qué hizo Nehemías? Ahí organizó al pueblo para la defensa de la ciudad. Oh, muy bien. Entonces él creó una nueva estrategia. Y la estrategia es estar listos para pelear, listos para seguir en la obra y listos para anunciar el ataque. Tres cosas. Y tres cosas que eso nos dan una línea a seguir de lo que Nehemías está haciendo. Y esa línea es que nunca hay que bajar la guardia. Siempre hay que estar listo para pelear la batalla espiritual, ¿verdad? Nunca hay que abandonar la obra. Al contrario, siempre hay que seguirla edificando nuestras vidas espirituales, listos para seguir la obra, porque es el Señor que está con nosotros. ¿Y listos para qué? Para anunciar el ataque. Cuando ya venga el adversario, dijo Nehemías, ahí están las trompetas. Las trompetas nos van a anunciar, ¿verdad? ¿Para qué? Porque estamos separados de los muros y las trompetas va a ser el medio de comunicación. O sea que no les dio WhatsApp, no les dio un timbre, no les dio un walkie-talkie, ¿verdad? O algo, sino las trompetas. Y las trompetas son claves para anunciar y un evento, ¿verdad? En este caso, el ataque que iban a tener. Y dice
el versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Listos para el ataque. Eso quiere decir, ¿verdad? Nunca soltar las armas y la armadura, tal y como las pone allá en Efesios, justamente de eso está hablando. Listos para seguir en la obra y listos para anunciar el ataque. ¿Por qué? Porque es Dios quien desordena los pensamientos de los enemigos. Y eso nos lo afirma ahí el texto. Es Dios quien ha desbaratado el pensamiento. Y como resultado, ¿qué tenemos? Nunca parar el muro y la muralla y no detenerla, ¿verdad? Hasta terminarla. Pero la cosa no acaba aquí. ¿Qué pasa? Él viene y confronta a un grupo en especial, Nehemías. ¿Qué hizo? Como parte de la estrategia de fortalecer a los más vulnerables. Miren, aquí en el versículo 19, en este texto encontramos que había un grupo que estaban factibles de ser afectados. ¿Quiénes eran ellos? Los nobles, Los nobles. los oficiales y también el resto del pueblo. El resto del pueblo. Uh-huh. Y estos eran los líderes. Los líderes. Sí. Los líderes de ahí. Los que debían de animarle. Exacto. ¿Verdad? Los que debían de estar, al contrario, estar metidos ahí en la obra, eran los que estaban más alejados. ¿Y qué hace Nehemías con ellos? ¿Qué les dice? Primero les dice que lo que ellos ya sabían, que la obra era muy grande y extensa, y que ellos estaban apartados, o sea, estaban designados para levantar ese muro. Y el versículo 14, lo primero que les dice él es: no temáis delante de ellos. ¿De quiénes? Sanbalat. Ajá, sí, perdón. Es que dijo lo de la trompeta que decía usted. Ajá. Y el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará. Ajá. Dios va a pelear, ¿verdad? Y eso es justamente lo que les está diciendo. No teman, ¿verdad? Ellos justamente eso es lo que quieren, que haya temor en nosotros. O sea, que los está animando y les está ayudando a recobrar ese ánimo para hacer una unidad en el trabajo en el Señor. Y aquí se logra ver que Nehemías era un hombre que en el trabajo que Dios le había dado, en la misión que Dios le había dado, estaba no solamente preocupado por la visión, sino los que trabajaban en la obra. Y en este caso, este grupo, y les da un propósito, ¿verdad? El propósito, le dije, miren, luchen por su gente, luchen por sus familias. Eso es lo que él les pide, ¿verdad? Y además les dice: acordaos que el Señor es grande y temible y Él pelea por nosotros. Hermanos, luchar por los hermanos, por vuestros hijos, o sea, les da un propósito en la vida. Y les dice: adelante, ánimo, ¿verdad? Sigamos luchando, acuérdense que Dios es grande. Y ahí está, peleen por aquello que realmente a ustedes les importa. ¿Quiénes? Sus hermanos, sus hijos, sus mujeres, sus casas. O sea, Él les da un propósito. Aquí vemos que Nehemías tenía bien claro esto, y por eso viene y él anima a estos que estaban al margen de todo.
y les dice, no, vengan, trabajen con nosotros, estamos luchando por esto, por aquello y lo otro, y no tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo de ellos, es Dios que está con nosotros, porque Él es grande y temible. Y es que justamente eso, ¿verdad? Hacer ver de que Dios está con nosotros, y que es grande, y que es temible. Esta idea de temible no es miedo, no, está hablando del poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios, de las cosas que había hecho Dios, la hacía que los que no eran parte del pueblo, pensaran varias veces pelear contra el pueblo de Israel porque tenían un Dios que era grande y temible, que siempre los guardaba y los protegía. Y la murmuración de nuevo, ¿verdad? El resultado es que el muro y la muralla terminado y no se detuvo la obra. De nuevo, ven, no, la idea es no parar, seguir luchando, ¿verdad? Estar siempre listos a seguir edificando, a seguir en el propósito de que Dios nos ha dado y a seguir en la misión y en la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones y que ha puesto ya en su palabra para que nosotros la sigamos haciendo. Ahora vamos al verso 19 al 23, siempre del capítulo 4. ¿Qué pasó ahí? Dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo y a toda la obra, aquí está hablándole específicamente a ellos. En el versículo anterior, en el pasaje anterior, en el versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, me puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y levanté los ojos y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Y luego viene con ellos mismos, ¿verdad? Dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. O sea que ellos mismos lo retomó y les dijo, miren, estén atentos al sonido de la trompeta, a unir nuestras fuerzas, dependiendo de dónde ataquen, ¿verdad? Ahí donde ataquen, ahí vamos a hacer un solo cuerpo. Y estar listos siempre para qué? Para no bajar la guardia, listos siempre para todo y no descuidarnos en nada. Eso es lo que vemos ahí en esta parte del texto. Justamente estas tres cosas. Son las tres cosas parecidas a las anteriores. Aquí nos deja bien claro Nehemías que nunca debemos de bajar la guardia. Siempre tenemos que estar listos. Así como dicen los scouts, ¿verdad? Siempre listo. Así debemos de estar y nunca descuidarnos. Cuando un boxeador dice baja la guardia, ahí le pegan y lo noquean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bajó la guardia. Mientras se mantenga así, por eso los entrenan que siempre se mantengan, que allí den los golpes en donde la protección que se ponen con los brazos y los guantes cubriendo su cabeza. Pues justamente eso es lo que nos está dejando aquí la idea. Entonces, Dios peleará por nosotros. Ese es el énfasis en esta porción. En el versículo 20 dice, y en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué les estaba dando a ellos? Confianza, seguridad, porque justamente es lo que Dios hace, ¿verdad? Darnos la confianza. Ya Nehemías lo tenía bien claro y él lo que hace es trasladar lo que ya Dios le había hecho. ¿Y el resultado cuál es? La confianza en Dios y sigamos trabajando en la obra. O sea, eso nunca se pierde de vista. Seguir trabajando en la obra, no abandonarla por todo. Seguir trabajando en la protección de nuestra vida espiritual.
Terminamos aquí con el capítulo 4 y todavía no hemos llegado al tercer nivel. Cuando veamos las reacciones de Sanbalat, hemos llegado nada más al segundo nivel. Pero aquí vamos a entrar a la segunda parte del capítulo 5 de esta sesión, que tiene que ver con afrontando a los enemigos internos. Allá vimos a los enemigos externos. Hoy vamos a ver a los enemigos internos. Capítulo 5. ¿Quiénes son los enemigos internos? El mismo pueblo, tu misma gente. Dice allí, entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. O sea, el problema se dio internamente. Y esto nos está dando claro que van a haber enemigos de fuera, como Sanbalat, pero van a haber enemigos internos como nuestra propia gente, ¿verdad? Los propios cristianos. ¿Qué pasaba? Había un problema económico y financiero. ¿Y cuáles eran? Dice que habían préstamos y habían dado a sus hijos en esclavitud por comida. Y además habían empeñado sus casas y sus tierras por grano. Y además habían tomado fondos del pago de sus impuestos. O sea, no tenían cómo pagar impuestos para el rey. Estaban, como bien dice, bien amolados. No tenían hijos para que les ayudaran. Todas sus propiedades no eran de ellos ya. Y además de eso, no tenían cómo pagar impuestos. Es como que ahora no tuviéramos ingresos para pagar impuestos. Ese es un tremendo lío de deberle al Estado. Pues justamente lo que está pasando ellos ahí. Y vemos que en el versículo 5 hay un compromiso del pueblo. Y dice en el versículo 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y nuestras hijas en servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y viene Nehemías y se enoja, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esto? Crear división para parar la obra. Ya no está trabajando con otros exteriores, sino que ahora internos. Estos iban a hacer parar la obra. ¿Por qué? Porque había gente inconforme. Así como hay a veces en las iglesias, ¿verdad? Gente inconforme. O gente inconforme con lo que yo hago. O gente inconforme con lo que yo pienso. Aún ahí tiene que ver. Y el enemigo se va a manifestar de diferentes maneras con los de adentro. Ahora, las reacciones de Nehemías, ¿qué hizo? Me enojé en gran manera, dice. Ahí lo encontramos en el versículo 6, que dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Qué creen ustedes que habrá generado ese enojo de parte de Nehemías? ¿Por qué realmente se habrá enojado? A ver quién quiere opinar. Por su falta de confianza en Dios. Si Dios les venía ayudando durante todo este tiempo, ¿por qué desconfiar y unirse con otras personas, hacer nuevas familias, nuevos lazos y ya no hay dependencia en Él? Ajá, muy bien. Y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Yo tengo unos textos aquí de lo que ellos realmente estaban violando.
Y él reflexionó. Miren qué interesante, ¿verdad? Él reflexionó, o sea, no fue una reacción emocional y así reaccionó, o sea, con la reacción emocional, ay, es que esto no, ya lo voy a arrancar la cabeza o algo parecido, no, ¿verdad? Se enojó, pero él se controló y dijo, bueno, Señor, quizás oró, no, aunque no dice el texto, ¿verdad? Pero dice que reflexionó, o sea, que pensó exactamente qué es lo que estaba pasando. Y en eso que pensó qué hacer, ¿verdad? ¿Cómo solucionar aquel problema? Y vino él y se planteó tres cosas. Miren, lo primero que hizo es reprendió a los nobles, ¿verdad? Como dice allí el texto, los convocó, dice, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dijo, y comienza a decir, ahí los está reprendiendo. Miren ustedes que son, de veras, eh, eh, son ingratos, miren lo que han hecho, ¿verdad? Y él se agrega ahí, en eso. Y dice, yo también. Y convocan en asamblea a todos. Y además los confronta con la verdad. No es bueno lo que hacen, eso le dice. No es bueno lo que hacen. Él hizo un juicio ético sobre las actitudes de ellos y les dijo, miren, su moral anda mal. ¿Y en qué tipo de moral? Ya vamos a ver a qué referencia moral de la que se está haciendo, más bien, valga la redundancia, está haciendo referencia Nehemías. Entonces, ¿cómo reaccionaron los nobles al sentirse confrontados? Y miren, esto es obra de Dios. Dios puso esta actitud en el corazón de ellos para que la obra no se detuviera. ¿Y qué hicieron ellos cuando fueron confrontados con la verdad? De acuerdo a el versículo 8, dice, Callaron. y callaron, pues no tuvieron que responder. O sea, fueron confrontados con la verdad y ante la verdad nadie puede refutarla. Y él les dijo, no es bueno lo que hacen. Hubo un cargo de conciencia y ese cargo de conciencia le llegó a revelar de que lo que estaban haciendo era una cosa incorrecta y callaron. Se quedaron callados ante la verdad porque su maldad y malas actitudes y acciones estaban por completo incorrectas. Entonces el propósito de eso es aprender a andar en el temor de Dios. Y eso es justamente lo que está haciendo la reflexión Nehemías y aprender a andar en el temor de Dios. Esto nos lleva al siguiente punto. Viene Nehemías y plantea una solución. Y la solución son estos cuatro aspectos, ¿verdad? Asumir el pecado y confesarlo. Quitar el gravamen. Devolver las tierras y devolver la centésima parte del dinero y especies. Qué tremendo esto, ¿verdad? Mire, esto es, si fueran todos los gobernantes así como Nehemías, el mundo fuera distinto. Hacerles ver y de poner ahí, sentar a los grandes, ¿verdad? Y decirles, no, miren, ustedes ya comieron demasiado, ¿verdad? Así que denle de comer a otros, ya que su egoísmo, su altivez es un pecado, hay que confesarlo. Así que dejen de pedir impuestos, que mejor déjenlos libres. Y además de eso, a los bancos que ya les quitaron las tierras porque no pudieron pagar sus préstamos, devuélvanle sus casas. Ay, cuánta gente se pudiera feliz de ahora en día de eso, ¿verdad? Devuélvanle las tierras que les han confiscado. Y los bancos han vuelto muy ricos en ese sentido. Devolver la centésima parte del dinero y las especies. Y ahora hacer esto eh, sería realmente imposible, ¿verdad? Porque el corazón del hombre está tan envenenado que esto sería una locura hacerlo ahora en día. Pero lo hizo Nehemías. ¿Y cómo reaccionaron los nobles? Aquí obra de Dios. Lo devolveremos. Nada demandaremos de ellos. Y haremos como tú dices. Y el pueblo hizo conforme al pacto.
qué tremendo, ¿verdad? Si es que esta es obra de Dios. Cuando Dios está de por medio, Dios obra sobrenaturalmente. Y eso es simplemente me da a mí que según la ley, los sacerdotes tenían que estar comprometidos con Dios. Y por eso el propósito es alabar a Dios. Todas las cosas que nosotros hacemos están en función de alabar a Dios, pero ellos no estaban alabando a Dios porque estaban no solamente cometiendo pecado, estaban quitando, cobrando gravamen, quitando tierras y esclavizando a su propia gente, ¿verdad? A sus mismos conciudadanos. Por eso es importante ver qué decía la ley. En Éxodo 22:25, la ley dice, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, o sea, como agorero, como uno que le ponen impuestos hasta exorbitantes, ¿verdad? Los que son prestamistas, con tal de volverse ricos a ellos y total quitarle todas las propiedades que tiene la otra persona. Ni le impondrás usura. Dice. Pues es justamente eso. ¿Y con quiénes lo estaban haciendo? Con su mismo pueblo, con su misma gente. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Rompiendo la ley. ¿Y qué era el hecho de romper la ley? Era deshonrar a Dios. No ponían en práctica el temor a Dios. Por eso, también en Levítico 35 y 37 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, o sea, que busque ayuda, ¿verdad? Tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. O sea, como que dice, dale abrigo, ¿verdad? Esa es ayuda social. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancias. Y esto es justamente lo que ellos estaban violando. Y si estaban violando la ley, entonces estaban desobedeciendo a Dios. O sea que la cosa era más grave que lo que aparentemente se veía. Pero el pueblo se comprometió, hizo un compromiso con Dios. Y el propósito era adorar a Dios y mostrar el temor a Dios, ¿verdad? Como está diciendo aquí, el temor de Dios. Aquí estoy equivocado, no es el temor a Dios, es el temor de Dios. Había otra ley que ellos estaban rompiendo también, que esto está, y ustedes lo tienen ahí en la página 8 o 9, creo yo, ese Deuteronomio, este texto. Se me olvidó ponerlo, pero es el libro de Deuteronomio 23, de 19 al 20. 20, sí. Y dice, ahí está hablando sobre las leyes humanitarias, que cómo debería comportarse con sus semejantes el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice, no exigirás a tu hermano intereses de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir intereses, mas de tu hermano no lo exigirás, porque para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Miren, esto era lo que estaban rompiendo ellos. Dios no los iba a bendecir. Si ellos seguían así y no se arrepentían, aquello iba a acabar ahí. Por eso es que Dios actúa en el corazón de ellos y se comprometen con Nehemías y dicen, vamos a cumplir y vamos a entregar. Miren, eso es un cambio, una renovación por completo, no de mente, sino que de corazón. Porque hacer eso en una persona que ya tiene en posesión todo aquello, va a pensar primeramente en que, ay, mis posesiones, mi riqueza y todo.
aquí ya no pensaron en eso, sino que pensaron en que habían roto la ley de Dios y que no estaban cumpliendo con su propósito y que el temor de Dios se había separado por completo de sus vidas. Por eso hay que buscar la bendición de Dios, como dice el texto. Y Dios es el que va a dar al adorarle, y el temor a Dios es el que Dios que va a dar las victorias. Por eso, las decisiones personales, ¿verdad? Durante 12 años no se comportó como gobernador. Nehemías, de manera particular, dice, 12 años estuve aquí. ¿Se recuerdan cuando él, en el capítulo 2, le pidieron, dinos cuánto tiempo vas a estar? Pues aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? Él pasó 12 años allá como gobernador de Judea, de Jerusalén, y él justamente les dijo, 12 años voy a estar allá. Y aquí encontramos el tiempo que él les definió al rey. A los 12 años, él regresó, y en los 12 años que él estuvo en Jerusalén, no se comportó como gobernador como los otros anteriores, no comió como gobernador, no hizo como los otros gobernadores, hizo su parte del muro, no compró heredad. Dios dio, aquí no es Dios, dio de comer a más de 150 personas y nunca exigió comida de gobernador. La causa de todo es el temor a Dios. Y ruega a Dios que no se olvide de él. La última parte es una oración: Señor, no te olvides de mí, ¿verdad? Porque he intentado hacer todo como tú me lo has pedido. Entonces, aquí vemos la conclusión del capítulo 5, cómo termina esta parte de la obra. Y vamos a entrar al capítulo 6, que es ya la finalización de los muros. Aquí vemos y entra esa parte, y vamos a ver de nuevo, aquí vamos a ver el tercer nivel de la oposición, ¿verdad? Al principio del capítulo 6, ahí vamos a ver el tercer nivel. Solamente vimos los primeros dos. Y esos primeros dos ya nos dan, uno, el trabajo en la mente; dos, el trabajo en el corazón, el temor, el miedo. Y ya vamos a ver el tercero en qué consiste. Y esto nos ayuda a descubrir cómo actúa el adversario, ¿verdad? Cómo actúa en nosotros. Hoy ya sé cómo actúa, y ya sé qué hacer, ¿verdad? El temor a Dios nunca debe apartarse, nunca debemos de apartar en la obra que Dios me ha mandado a hacer. Debo de buscar la bendición de Dios, debo de hacerlo todo para el Señor, debo de orar, ¿verdad? Debo de estar en lo que Dios quiere. Eso es justamente lo que Dios quiere que hagamos. Y ya nos da todas las pautas de conducta que debemos de seguir, y lo que estaban rompiendo y que habían roto el pueblo judío era la ley de Dios, era a Dios mismo, que habían menospreciado, porque habían roto la moral de Dios. Esa ética que Dios les había dicho que cómo deberían de comportarse de acuerdo a la ley, ni se acordaron de ella, y estaban oprimiendo a su misma gente. Entonces, esto nos deja claro cómo trabaja el adversario, y ya nos da lineamientos a nosotros, principios de cómo hacerlo, cómo afrontarlo, ¿verdad? Y Nehemías nos lo ha dejado claro aquí. Bien, ¿habrá alguien que quiera opinar? ¿Creen que Nehemías debería de ser un ejemplo digno de imitar ahora en día? Quiero oír opiniones. La verdad que sí, debería de ser digno de imitar, porque él se basaba y guardaba su relación con Dios, oraba cuando tenía dificultades y se consagraba al Señor, estaba pendiente de todas las necesidades, porque también de eso depende. Nosotros no solo oramos y leemos la Biblia, hacemos nuestros devocionales, sino que transmitimos vida y transmitimos a otros lo que nosotros hemos aprendido y lo que llevamos en el corazón y lo que el Señor nos ha ido transmitiendo a nosotros, pues tratamos de llevarlo a los demás.
Y es justamente, ¿verdad? Pero tal y como lo hizo Nehemías, de afrontarlos, de exigirles que devolvieran todo, o sea, que un cambio de corazón, porque a veces nos cuesta hacerlo, o porque a veces no lo hacemos. A ver, quiero oír sus opiniones. Yo pienso que porque aún predomina nuestro yo. Ajá. Nehemías siento que dependía más de Dios. Ujú, Estaban encaminados a hacer su obra, más que de él, de sus planes. ujú, Los planes que él tenía eran para con Dios, no para él. ajá. Entonces Dios lo ayudaba con esa parte y podía tener la gracia que siempre había pedido. Ujú. Ey, ¿qué cosas hizo Nehemías que me costaría hacer? No sé, hermano, tal vez digo yo Sí. que ¿cómo se llama? Que dejar muchas cosas. Bueno, él era gobernador, estaba muy bien puesto, como usted dijo anteriormente. Ajá. No le falta, tenía sus buenas comedias, tenía todo, y Ujú, él, por ir a ayudar, dejó todo y pues ujú. nunca pidió nada, no tuvo ningún interés, que ojalá que así los fueran los gobernadores de hoy día. Imagínense qué belleza, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, que es difícil, ¿verdad? Ajá. O sea, la comodidad La comodidad. muchas veces no la quieren soltar. Y es justamente lo que debemos de imitar de Nehemías, ¿verdad? El acomodarse con cosas buenas, pues sí, ¿no? Sí, Dios nos ha dado cosas buenas, hay que disfrutarlas, pero cuando las cosas se han conseguido mezquinamente, ahí es donde está el problema. Pero Dios sí, sí, o sea, no es malo, no es malo tener plata, ¿verdad? No es malo, hay que disfrutarlas, pero Dios me la da con un propósito, que la comparta, que no sea producto de lo que estaban haciendo a aquellos judíos, ¿verdad? Que estaban explotando a su propia gente. Sino tener un corazón de servicio a Dios y servicio a nuestros semejantes. Y que sea el Señor quien obre sobrenaturalmente en la vida de nosotros. ¿Alguna opinión más sobre lo que hemos visto? Yo, yo Sí. también como líder era muy sabio porque sabía cómo confrontar a las personas. Solo una vez dice que se enojó, ¿verdad? Por lo que Ajá. sí realmente estaban haciendo todo el pueblo, todo lo que ellos estaban haciendo, Ujú. infringiendo los mandamientos de Dios y no confiando en Dios. Sí. Y realmente eran los líderes que estaban destruyendo su mismo pueblo, ¿verdad? Ujú. Y entonces vemos que Nehemías fue una persona muy humilde, demostró humildad, también no se, como decías tú, no se acomodó yo voy a estar cómodo acá, voy a comprar casa, voy a Ajá. hacer esto, no, sino que él mejor fue directamente a servir, llevaba un Ujú. propósito, una misión, y lo logró a pesar de que hubo desánimos y todo, pero él no se contagió de ese desánimo, y que a veces un líder a veces se puede contagiar de desánimo de Ujú. otras personas, ¿no? Pero él al Ujú. contrario, él animaba a otros, a sigamos adelante. Y algo que ahí a mí me gusta mucho el libro de Nehemías porque dice que él oraba. Ajá. Qué importante es para cada cosa oraba. Me imagino que también ayunaba. Algo maravilloso que como él agarró esa herramienta de la oración. Y no solo él, sino que también después se ve en plural que él oraba con otras personas. Sí. Entonces, como líder fue excelente líder, ¿verdad? Ujú. Sí, Dios mostró un liderazgo en Nehemías difícil de imitar, ¿verdad? Pero hay que buscarlo, hay que buscarlo, hay que imitarlo. O sea, él siempre habló con la verdad y fue justo con la verdad que les cayó la boca a todos, no pudieron decir mayor cosa. Y no hay mejor cosa que hablar con la verdad, con la palabra, ¿verdad? No inventar cosas, sino que con la palabra misma. Muy bien, son las 9:10, de acuerdo a mi reloj.
ya llegamos a esta hora. Y decirles que por favor retomen el siguiente punto, que sería el A4, para seguir con el capítulo 6, que está ahí en la página 10 y en la página 11 hasta la página 12. Con eso vamos a terminar la primera parte del libro, ¿verdad? Con la siguiente clase vamos a estar justamente a la mitad del curso. Vamos a seguir en las 2-3 semanas siguientes y vamos a descansar una semana en la semana de vacación, ¿verdad? Porque aunque no sé que tomemos la decisión de que sigamos con el curso, pues yo sigo, porque con esto de la pandemia no creo que muchos salgan de casa, ¿verdad? Pero va a ser decisión del grupo, ¿de acuerdo? Pero por cualquier cosa, estoy planeando tener una semana de descanso y luego seguir después de vacaciones de Semana Santa. Bien, algún otro comentario? No sé si habrán comentarios aquí en el chat. Ok, no hay mayor cosa. Si no hay mayores comentarios, hermanos, gracias por su tiempo, por su fidelidad al Señor. Que sea el Señor quien les premie. Y vamos a seguir pues edificándonos la otra semana en el capítulo 6. Ahí tienen su manual, siguen la guía del manual, eso les va a ayudar a escudriñar el capítulo 6 un poco más a profundidad. Y en el transcurso de la semana yo voy a subir la presentación, solo quiero hacerle algunas correcciones que tiene para que ya vaya bien pulidita, ¿verdad? Así es que si no hay más comentarios, si no hay más observaciones o alguna intervención de parte de ustedes, vamos a orar. Así que voy a pedir que alguno de los chicos de Monse nos dirigen oración. ¿Iba a decir algo, hermano Roberto? No, hermano. No. Vaya, ok. Gracias. De acuerdo. Entonces, no sé quién de los chicos de Monse que están ahí reunidos quiere orar. Sí, tío, vale. Sí. Vaya. Ok, vale. Guíenos en oración, por favor, dando gracias por este tiempo que tenemos. Enviando, Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, porque con Él, que es nuestro Maestro por excelencia, nos ayudas a entender las cosas. Nuevamente, gracias por este curso y por aquellos que también lo están dando y recibiendo. Bendícenos a todos en nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.